Cada noche, la luna llena se alzaba como un ojo frío y despiadado en el cielo, rasgando el velo de la oscuridad con su brillo pálido. A lo lejos, un viento helado recorría los páramos solitarios de una campiña envuelta en leyendas antiguas que nadie se atrevía a comprobar de primera mano. Un rumor persistente se tejía entre los aldeanos, algo estaba acechando más allá de los caminos iluminados, una sombra de forma humana y corazón bestial. Al principio, muchos se reían. Decían que era solo una fábula para asustar a los viajeros imprudentes que se alejaban de la seguridad de los pubs mal iluminados. Sin embargo, en noches como esa, cuando el silencio se volvía insoportable y ningún animal alzaba la voz, los chismes se convertían en verdades ocultas. Nadie lo admitía en voz alta, pero la tensión estaba presente en cada mirada temerosa que se cruzaba en la penumbra. Las tabernas a las afueras de Londres solían cerrar temprano en aquellos días de invierno. Los parroquianos, temblorosos, preferían alejarse de los caminos oscuros antes de que la luna se situara en lo más alto. Más de un joven alborotador había contado historias de haber escuchado pasos extraños que resonaban cerca de arbustos o detrás de árboles inclinados por el viento. A muchos se les erizaba la piel con la idea de encontrarse con esa presencia. Poco a poco, el rumor fue creciendo hasta convertirse en una advertencia velada: no te quedes solo en la noche, y menos durante la fase lunar más poderosa. Algo estaba al acecho. Un par de viajeros estadounidenses arribaron a mediados de otoño con ganas de aventura, ignorando por completo las supersticiones locales. Creyeron que la campiña era el escenario perfecto para una caminata en la que pudieran admirar la belleza agreste y saciar su curiosidad por la vieja Inglaterra. La primera noche, tras bajar de un destartalado autobús, notaron el silencio que envolvía el lugar. Parecía incluso que el canto de los grillos se había extinguido, como si alguna fuerza mayor hubiera ordenado que callaran. Aquella tensión en el aire no les impidió bromear entre ellos. Entraron en la única posada abierta, donde las pocas miradas que recibieron fueron de genuina extrañeza y preocupación. Al poco rato, se acercó el dueño del local con voz temblorosa, murmurando que si querían quedarse, debían hacerlo hasta el amanecer y abstenerse de recorrer las colinas bajo la luna llena. Esas palabras, en lugar de infundirles cautela, alimentaron su emoción. La segunda noche, con las mochilas al hombro, decidieron acampar a las afueras de la aldea contra todas las recomendaciones. El cielo se encontraba despejado, y la luna se posaba con tal claridad que parecía un farol enorme e ineludible. Conversaban entre ellos mientras el aire helado se volcaba sobre la hierba. Fue entonces que un aullido lejano, profundo y cargado de una furia indescriptible, quebró la quietud del paisaje. El eco resonó en sus pechos, llenando cada rincón de sus ideas con un terror primario. Se miraron, intentando convencerse el uno al otro de que solo era un lobo perdido o un perro errante. Pero el sonido tenía algo diferente, como si viniera de una garganta humana deformada por la rabia y la bestialidad. El primer indicio de que había algo más que simples leyendas vino cuando vieron la silueta de una criatura a unos cuantos metros de su campamento improvisado. Era alta, quizá demasiado para ser un hombre, pero se movía en dos piernas. Sus garras brillaban bajo la luz lunar y su respiración jadeaba con un gruñido grave y constante. Un hedor nauseabundo rodeaba la zona, mezclando pelaje sucio y carne podrida. Al notar su presencia, la bestia emitió un gruñido ensordecedor y arqueó la espalda con agresividad. En un segundo, los viajeros sintieron que la sangre se les helaba. No se trataba del aullido típico de un animal salvaje, era un sonido más retorcido, cargado de un odio ancestral. De pronto, la bestia se lanzó contra uno de ellos con una velocidad imposible, y un alarido escalofriante atravesó la noche. En un parpadeo, el muchacho quedó tendido en la hierba, con la camisa hecha jirones y un hilo tibio de sangre. El otro, paralizado por el horror, apenas logró retroceder unos pasos antes de tropezar. Quiso gritar, pero la voz se le quebró al contemplar a su amigo atrapado en aquellas garras. Con un último esfuerzo, el herido suplicaba ayuda con los ojos llenos de agonía.
Los dientes de la criatura brillaron a la luz lunar y un crujido aterrador selló la escena. El sobreviviente se quedó inmóvil, creyendo que él sería el próximo. Sin embargo, la bestia se detuvo con la cabeza alzada, como si olfateara algo más allá de la penumbra, y salió disparada hacia los árboles cercanos, dejando un rastro de marcas profundas en el suelo y la vida del herido hecha pedazos. Con el cuerpo tembloroso y el corazón a punto de estallarle, el que quedaba con vida corrió de vuelta al pub del pueblo con la ropa manchada de sangre. Los lugareños, al verlo en ese estado, se persignaron con horror. Llamaron a un médico, pero pocos creyeron que sobreviviría a la locura de lo que había presenciado. Esa misma noche, los pueblerinos se reunieron en la parte trasera de la posada y, sin intercambiar muchas palabras, acordaron que no era la primera vez que algo así ocurría. Tenían historias guardadas de décadas atrás, cuando otros viajeros habían sido hallados con heridas similares y la gente prefería callar para evitar la vergüenza pública o la ira de la bestia. Con disimulada resignación, decidieron enterrar el asunto y advirtieron al forastero, ya al límite de su cordura, que jamás debía contar lo que había visto. Durante los días siguientes, la salud del único sobreviviente colgó de un hilo. Sus sueños se poblaron de pesadillas tan vividas que se despertaba empapado en sudor, palpando las sábanas para cerciorarse de que no estuvieran hechas pedazos por sus propias garras. En las noches, sentía un escozor punzante en la piel, como si algo desde dentro empujara para salir. Empezó a notar cambios en su oído, percibía sonidos ínfimos que antes le pasaban desapercibidos. Su olfato, por otro lado, se amplificó hasta el punto de repulsión ante cualquier aroma fuerte. La gente de la aldea, comprensiva en un inicio, comenzó a observarlo con recelo. Había quienes murmuraban que, si se salvó del ataque, quizá la maldición ahora latía en su sangre. Como si se tratara de un delirio febril, una noche sintió un dolor atroz en los huesos, en cada articulación de su cuerpo. Se retorció en la cama, mordiéndose la lengua para no gritar. En su mente, se repetía que todo era resultado del trauma, que no podía ser real. Sin embargo, cada crispación de sus músculos lo empujaba a la realidad más siniestra, la piel parecía tensarse y sus manos adoptaban una forma irreconocible. El candil de la habitación iluminó una primera transformación que brotó del odio que ardía en su pecho por la muerte de su amigo. Solo quedó un rugido feroz. Al salir tambaleándose de la posada, notó que la luna llena ya reinaba en la noche, esa luna que lo atraía como el imán más poderoso que hubiera conocido jamás. Aquella madrugada inició una serie de brutales sucesos que conmocionarían a la región. Los aldeanos, alertados por aullidos irrefrenables, encontraron puertas de graneros arrancadas, huellas enormes en forma de garras, y un reguero de destrucción imposible de atribuir a ningún animal conocido. Un pastor descubrió sus ovejas hechas picadillo en el corral, y algunos vecinos reportaron haber visto una silueta atlética cruzando los campos con destreza inhumana. Los viejos rumores cobraron vida, y el terror se adueñó del ambiente. El nuevo huésped de la maldición era uno de los suyos, un hombre que se fue transformando en un monstruo guiado por instintos antiguos y sedientos. Uno tras otro, los relatos comenzaron a salir a la luz: un viajero desaparecido en la niebla, una familia que halló el cuerpo de su hija con marcas de garras en el umbral de la casa, un granjero que luchó contra una sombra peluda que devoraba a su ganado. Nadie estaba a salvo. La peor parte era que, por el día, el joven aparecía confuso y débil, con una mezcla de culpa y temor. Por la noche, se convertía en una criatura implacable, un depredador que no distinguía amigos de enemigos. Crecía la sospecha de que pronto empezaría a atacar a la misma gente que lo había ayudado a sobrevivir. En la última fase de ese horror, un grupo de aldeanos decidió enfrentarlo. Bajo la guía del posadero, tomaron linternas y armas improvisadas. Recorrieron los caminos en silencio, esperando abordarlo cuando la luna llena iluminara sin piedad los campos, con la esperanza de pillarlo por sorpresa antes de que terminara de transformarse del todo. Sin embargo, subestimaron la velocidad del monstruo. Apenas entraron en el claro,
oyeron un gruñido que resonó en la bóveda nocturna. En un instante, la bestia se abalanzó sobre ellos con un impulso descomunal. Los disparos resonaron uno tras otro, pero cada bala parecía inútil contra el furor de la criatura. Algunos corrieron aterrados, abandonando a sus compañeros. Otros quedaron atrapados en las fauces de la bestia, sintiendo como su piel y su carne se separaban bajo la rabia desmesurada. El pánico se extendió cual mancha negra, los lamidos de sangre y los berridos se fundieron en un caos que ningún corazón humano podría resistir. Para cuando el monstruo desvió su atención hacia los supervivientes, apenas quedaba claridad para defenderse. Bajo los árboles deformados por la penumbra, el último grito se ahogó en una garganta desgarrada. Mucho tiempo después, la gente dejó de mencionar aquellos sucesos, tal como había ocurrido en el pasado. El pueblo pareció recobrarse del pánico al cerrar sus puertas y ventanas cada vez que la luna se hacía llena. Los pocos habitantes que conocieron la historia la guardaron en sus adentros, igual que un secreto maldito. Y las generaciones siguientes se contentaron con decir que eran meros cuentos de taberna. Sin embargo, en las frías noches de luna, un aullido fantasmal seguía estremeciendo la campiña, recordando a quien quisiera escucharlo que no existen refugios contra la bestia que acecha en la oscuridad. Sin posibilidad de escapar ni de encontrar un desenlace para el sufrimiento, todo quedaba envuelto en el eco de la tragedia, donde las víctimas eran devoradas por las sombras y el terror se perpetuaba sin tregua. Nadie en el lugar volvió a sentirse seguro, ni siquiera al resguardo de muros resistentes o luces encendidas. El miedo se había incrustado en la sangre de los aldeanos, pasando de padres a hijos y quizá de visitante a visitante, como una enfermedad incurable que no distingue rostro ni condición. El vacío que dejaban los desaparecidos se transformaba en un murmullo persistente en cada esquina, pasos furtivos, manchones rojizos en la hierba, un escalofrío repentino en medio del sendero. Y cuando la luna reaparecía, más grande y más blanca, todos sentían que la noche respiraba de nuevo el aliento salvaje de la maldición, abriendo un abismo tenebroso que arrastraba a los imprudentes a una muerte atroz. Así culminó la historia que tanto habían temido los pocos que la conocían. No existió redención, ni consuelo, ni un despertar luminoso en la mañana. Solo quedó una cicatriz infectada en la memoria del lugar y, de manera aterradora, la certeza de que en cada luna llena, la bestia hallaría la forma de alimentarse de la sangre y el miedo de sus víctimas. No había escapatoria ni una enseñanza que rescatar. Ese era el precio a pagar por haber profanado un secreto que nadie debió haber descubierto. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.